Las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, bienvenidos. Hoy ha sido un día importante para el señor Ricardo Martinelli y para la diplomacia panameña, luego de que el canciller de la República, Javier Martínez Acha, se pronunciara acerca del otorgamiento de salvoconducto que entrega el país hacia el expresidente para que pueda abandonar Panamá y refugiarse como asilado político en Nicaragua. Este anuncio, según los abogados del señor Martinelli, ha caído de sorpresa, que no han parado de llegar, de entrar y salir a la sede diplomática en nuestro país con una sola frase cada vez que se acercan a la prensa, y es: estamos evaluando los siguientes pasos. Y en este programa voy a tratar de explicarle todos los escenarios que hay en esta circunstancia para saber cuáles pueden ser las posibles soluciones o decisiones que tome el señor Ricardo Martinelli. Vamos a hablar con el abogado internacionalista, el señor Francisco Carreguera Pití, a quien recibo con muchísimo agrado. Gracias, Francisco. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelita, como siempre, un placer participar en tu programa. Al contrario. Bueno, le decimos Paco, las personas que lo conocemos hace tiempo, así es que me voy a referir a él como tal. Mire, Paco, aquí hay varias cosas que hemos analizado desde hace mucho tiempo, desde el 7 de febrero del año pasado, cuando el señor Ricardo Martinelli se refugió en la Embajada de Nicaragua. 13 meses después, el gobierno, que es un aliado del señor Ricardo Martinelli, reconoce que el señor fue un perseguido político y le dice: sí, ¿sabes qué? Te voy a dar el salvoconducto para que te puedas ir a Nicaragua. Y esto ha sido recibido con mucha duda por parte del equipo legal del señor Ricardo Martinelli. ¿Cuáles son las opciones que tiene el señor Ricardo Martinelli una vez efectuado el anuncio de Cancillería? Bueno, mira, yo primero creo que debemos precisar algo. Panamá no ha emitido ningún reconocimiento de que el expresidente Ricardo Martinelli sea o no sea un perseguido político. Eso no es lo que Panamá ha hecho. Tenemos que tener muy claro que en la figura del asilo, el país que califica la conducta cuando va a conceder el asilo, en este caso, es Nicaragua. Nicaragua ha revisado lo que el presidente Martinelli ha presentado y, por supuesto, que ha dicho que va a conceder ese asilo. Panamá, por su parte, negó esto por más de un año, alegando al principio de que esto era la condición del presidente Martinelli, era el resultado de procesos legales en donde él había sido condenado, sentenciado a prisión y a sanciones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que debemos ver lo que ha ocurrido hoy. Es válida la precisión, Paco. Es válida. Para mí, un año y más tarde. Cuando esto salió, y de acuerdo a este programa, creo que hicimos nosotros, una de las cosas que hablábamos era que el gobierno panameño debió haber dado el reconocimiento al asilo y haber otorgado el salvoconducto en aquel momento. Al no hacerlo, pues hoy lo que ha ocurrido es que ha habido un cambio de gobierno. Algunos piensan que el presidente Mulino debió haber hecho esto en su primer día después que tomó posesión. Lo ha hecho en este momento, y lo que ha hecho Panamá es conceder el salvoconducto por razones humanitarias. Esa palabra, esa frase, no hay que olvidarla dentro del documento que va a emitir Panamá o dentro de la declaración del ministro de Relaciones Exteriores, porque nosotros no estamos como país reconociendo absolutamente nada. Y yo quiero aquí hacer una aclaración que yo creo que precisamos los panameños. Panamá ha sido más país que ha concedido asilo que se hayan asilado panameños fuera de aquí. Y hemos concedido asilo en situaciones extremadamente delicadas,
En la época de la dictadura se le dio el asilo a un grupo de etarras para garantizar un periodo de paz en España. Sí. Se le dio el asilo al presidente Abdalá Bucaram, se le dio el asilo al presidente Raúl Cedrás y al presidente Serrano Elías de Guatemala. Pero dimos un asilo que todavía yo creo que seguiremos hablando de eso, y fue cuando el gobierno del general Torrijos le dio el asilo al Shah de Irán. Sí. El Shah era un rey, el Shah era un jefe de Estado que fue derrocado por la revolución en su propio país, fue acusado y sentenciado y condenado a la horca y a todas las otras cosas, logró salir de Irán y se fue a los Estados Unidos, y fue allí donde Panamá tuvo que concederle el asilo. Exacto. Y yo sí recuerdo, y te lo digo como parte de lo que este país ha vivido, yo creo que fue un trago muy amargo aceptar que nosotros le estábamos dando un asilo político a una persona con estas condiciones. Sin embargo, el país lo hizo. Y así como nosotros reconocimos en ese momento conceder el asilo al Shah, hoy tenemos que hacer lo mismo con Nicaragua. Ellos lo han hecho, eso es su derecho, es el privilegio del gobierno nicaragüense conceder el asilo, y nosotros tenemos hoy que el salvoconducto es el paso que seguía y que se debió haber dado desde hace más de un año y se da hoy. Bueno, ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir ahora? Ya tú lo has dicho mencionando los abogados del señor Martinelli, la sorpresa que esto ha ocurrido. Bueno, yo creo que estas cosas cuando se hacen en la forma, todos debemos recordar aquí también el caso de un señor que estuvo asilado en la embajada de Ecuador en Inglaterra, el señor Assange. Julian Assange. A ver, pero Paco, antes de recordar tantos casos, yo quisiera centrarme un poquito más en la realidad que estamos viviendo, y vamos a hacerlo después de la pausa, si te es factible. Una pausa, regresamos enseguida y vamos a analizar cuál es la situación en este momento. Gracias por permanecer en sintonía. Don Paco Carreira, aquí hay algunas alternativas que están analizando o que pueden estar analizando los abogados del señor Martinelli. Una es si se va, adopta el salvoconducto y se aleja del país rumbo a Nicaragua. No te he oído, perdí la conexión. A ver. Discúlpame, y ahora sí, le voy a volver a comentar. Hay varias alternativas que puede estar analizando Martinelli. Una es agarrar el salvoconducto e irse. Ahí le tengo una pregunta. ¿Es a fuerzas que él tiene que abandonar el país según la ley internacional? Bueno, ya está el asilo concedido. El asilo requiere el salvoconducto, que lo que quiere decir es esta persona le vamos a permitir el movimiento desde donde se encuentra en la embajada hasta el aeropuerto para que tome un vuelo con destino al país que concede el asilo, que es Nicaragua. Eso es lo que debe ocurrir. Pero eso es a en fuerza, este momento. ¿o puede él rechazarlo y dice, bueno, la otra alternativa es que él diga, no, mejor me voy al Renacer y termino de pagar mi pena ahí, o la pago ahí? Bueno, todas esas son opciones que el presidente Martinelli tiene. En este momento el asilo está concedido, el asilo está abierto, el salvoconducto está abierto. Yo creo que el escenario que tú planteas es uno de los que pudiera ser. El otro es que en 4 días no sea suficiente para hacer lo que se debe gestionar desde el punto de vista logístico, porque esto se dice muy fácil, pero no es tan fácil hacer cumplir esto, por lo que se requiere del vuelo, de las condiciones en las que ese vuelo va a darse, quiénes van a acompañar al presidente Martinelli, y todo eso forma parte de un tema logístico. Ya lo vivimos aquí cuando el general Noriega lo llevaron de Estados Unidos a París. Sí. Ahora, Paco, todo eso lo vivimos. La pregunta es si es mandatorio que él abandone el país después de habérsele dado el salvoconducto. Esa es la pregunta. Bueno, yo no creo que sea mandatorio, porque esto es un tema voluntario. Porque el presidente no tiene ninguna obligación. Él pidió el asilo voluntariamente. No. Le están dando el salvoconducto
Ok, Su decisión de dónde, cómo lo hace, ya eso es un tema igual voluntario de él. ok. Igualmente puede rechazar el asilo, como tú dices, y mañana pues someterse a derecho, ir a una cárcel y pagar su condena, lo que fuere. Todas estas son alternativas. Pero Ok. yo creo que en este momento hay que tomarlas una por una. Eh, Hay que reconocer el elemento sorpresa. Creo que esto había sido mencionado, pero nadie lo estaba esperando. Y creo pues que eso es lo que hay que esperar ahora a ver cuál es la reacción. Para muchas cosas, estos 4 días que le han dado, incluyendo un fin de semana, no parece ser un tiempo suficiente. Esto, Nicaragua bien pudiera pedir una extensión de ese término para cuadrar las cosas que Ok. tenga que cuadrar. Supongamos que Nicaragua pide una extensión para poder hacer la coordinación logística. ¿Cuánto tiempo es razonable? En estos casos, lo que nosotros hemos visto más o menos a nivel internacional es una semana. ¿Una semana? Y porque, no, te digo, lo que pasa es que aquí hay situaciones diferentes. En el otro caso de asilos hay familia, hay menores, hay gente estudiando. O sea, todo eso es una situación de que no es la persona y su circunstancia familiar. Que Claro. aquí, pues, aunque el presidente está aquí en Panamá, en una casa en la Alameda, pues, hay un tema de familia que hay que manejarlo y todas estas cosas son las que requieren tiempo. Ok, Paco, una pregunta. Si es que acaso el señor Martinelli decide acogerse para irse a Nicaragua, ¿Nicaragua después lo puede extraditar a otro país si es solicitado? Y ya le dio la condición de asilado. Eso es lo que él va a hacer allá. Hemos hablado en otras ocasiones de que él pudiera mañana, con el permiso de las autoridades nicaragüenses, salir de Nicaragua y regresar y continuar siendo un asilado. Si él se fuera porque le dio la gana de irse, ya se No. rompe esa situación de ser una persona que es un asilado político. Entonces, todas estas cosas están sujetas realmente a la forma como se manejen en Nicaragua. No, pero Él bien pudiera, digamos perdón, que un país lo pide por algún caso pendiente, ¿no? Entonces, en Nicaragua, en la facultad o en la ley internacional, ¿lo puede extraditar? no, porque el asilado político precisamente no se puede extraditar. Bien, Ese es uno de los queda grandes ahí. beneficios que esto tiene, que no lo puede extraditar a ningún otro país, porque entonces perdería el tema del el ser asilado como la protección que se da a determinada persona. Por eso es que esto tampoco se le da a todo el mundo. Es una situación muy especialísima, muy personalísima de ciertas circunstancias y es la razón por la que se mantiene esa condición de asilado. ¿Qué pasaría si él dice que sí se va? ¿Cómo sería el procedimiento para su salida? ¿En qué avión se va a Nicaragua y cómo se coordina eso? Eso es lo que tiene que coordinar las autoridades nicaragüenses con las autoridades panameñas. Si esto se va a un vuelo especial, un vuelo comercial, quiénes van, todo eso forma parte de la logística que se requiere. Por eso es que yo pienso que hay un tema de los 4 días, que es un término demasiado corto para poder cumplir con esto. Vamos a hacer una hipótesis también. Eh, digamos que para poder entender cuál es la duda que tiene el equipo legal de Martinelli, que eso es lo que decían al salir de la embajada, podríamos imaginar que si el señor Martinelli se va a Nicaragua, puede perder poder político, ¿no? Esa es una de las alternativas, esa es una de las consecuencias más bien de irse, por más redes sociales, etcétera, que haya, puede perder esa situación. De igual manera se aleja de su familia y del partido y de lo que él cree que él ha hecho políticamente. Y por otra parte, si se queda aquí, cambia solamente de encierro. ¿Es así? Bueno, mira, yo te diría que el tema de poder político es una situación muy especial, porque ¿qué poder político tienes cuando estás condenado y precisamente no puedes ser candidato por la condena que tienes? Entonces, yo Pero por él, eso lo que trato de ver es esto, esas consecuencias de perder poder o ganar poder, en el caso de él, no tienen absolutamente ninguna relevancia.
Que quisiera él que cambiara las circunstancias, eso es otra historia. Pero en este momento él no va a poder ser candidato, entonces eh, mientras no desaparezcan las condenas que él tiene, sea producto de las gestiones que está haciendo o de rebaja de pena o de cualquier otra circunstancia que bien pudiera ocurrir, que Sí, no es lo que estamos analizando en este momento. Pero entiendo. sí creo que el tema poder político no es nada más verlo de si se queda aquí con lo que tiene, no puede. Si se va a Nicaragua, definitivamente que desde allá es un poco más difícil mantener la situación política. Sin embargo, en el caso de él, yo creo que no hay político panameño que tenga mejor estructura de comunicación, de redes y de mensajes y de todo que él, y lo hizo inclusive cuando estaba detenido en una cárcel en Estados Unidos. Sí, aún así, la distancia siento que sí es un factor que puede atenuar. Vamos a hacer una pausa, Paco, para regresar a analizar algunas otras cosas sobre la valoración del salvoconducto y qué pudo haber pensado la Cancillería para entregarlo justamente hoy. Una pausa. Hoy conversamos con el abogado internacionalista Francisco Carrera a propósito del salvoconducto entregado por la Cancillería hoy en un anuncio que hizo, un pronunciamiento que hizo el canciller Javier Martínez Acha. Necesito entender una cosa, Paco. Esta solicitud tiene mucho tiempo en la Cancillería, ¿estamos de acuerdo? No es una cosa nueva que se haya evaluado desde que ingresó el canciller a su despacho. Es algo que han visto y han visto. Entonces, ¿qué elementos pudo haber considerado el canciller en este momento como para entregar este salvoconducto? Bueno, mira, yo no creo que se haya entregado Bueno, nada. se haya concedido. Lo que se ha anunciado es Sí. que Panamá le va a dar el salvoconducto, pero cuando vemos que el salvoconducto es un permiso. Ok, Es ¿qué un pudo haber permiso para sido? que se transporte una persona desde una instalación A que se llama embajada a una instalación B que se llama aeropuerto. Y para hacer eso, lo primero que tú tienes que precisar es una fecha. ¿Cuándo se va a hacer? Porque el salvoconducto tiene un límite de fecha, de horas, lo que sea. Entonces, ¿quiénes van a acompañar? ¿Quiénes son la custodia? Todo eso forma parte de lo que la Cancillería va a tener que aprobar. Nicaragua pidió a Panamá que otorgue el salvoconducto, que es lo que el canciller hizo hoy, pero no se ha entregado un documento hasta que las partes no se pongan de acuerdo de cuándo, cómo se va a hacer, porque esto es un tema normalmente de cómo se va a manejar el tráfico, qué escolta, todo eso forma parte de lo que ha sido normal. Nosotros vimos cuando se hizo la extradición del presidente Martinelli a Panamá, cómo se manejó todo el tema de estructura desde el aeropuerto, el avión, quienes llegaron allá, todo eso. Entonces, esto es parte de lo que el país de una manera razonada pues debe acordar entre la embajadora de Nicaragua y la Cancillería. Entiendo, pero por ejemplo, ya que usted menciona ese tema, ¿qué tipo de valoraciones se han hecho para poder tomar la determinación ahora y no antes al darle este permiso? Bueno, Porque, tú sabes, yo creo que el gobierno anterior cometió un gran error no haciendo lo que debió haber hecho y no habiendo concedido esto. Yo creo que también esos son los temas que hay aquí en el tapete desde que el presidente Mulino llegó. Hay una relación que no podemos ni siquiera precisar cuán buena, cuán no buena, cómo es, si es directa, si es personal, entre el presidente Martinelli y el presidente Mulino. Eso sí, no hay la menor duda. Todo eso forma parte de las cosas que en un momento dado han tenido que ser evaluadas. Y si te pones a ver, pues la forma sorpresiva de hacer este anuncio, yo creo que tenemos que entender entonces que también pues la decisión del gobierno tiene que haber sido igual de sorpresiva. tengo otra pregunta. También hay en la Corte Suprema de Justicia varios recursos del señor Ricardo Martinelli, demandas de inconstitucionalidad por la facultad o la condición de especialidad que él estaba alegando. ¿Esto también pudo haber sido un atenuante?
Bueno, sí, lo que pasa es que, mira, yo creo que tenemos que entender una cosa. El Poder Judicial tiene su manera. Para el Poder Judicial él está condenado, él debió haber sido detenido y cumplido con una sentencia. Los recursos que se han presentado en la Corte son recursos que proceden en la forma en que la ley lo requiere contra esas sentencias, pero no evitan la misma, ni evitan la condena, ni nada por el estilo. Así No. que el Ejecutivo maneja una parte de esto que es cómo concede el asilo y la Corte maneja la parte que a ellos les corresponde. Si en algún momento ocurre una decisión que afecta la otra parte, esto definitivamente que se va a ver. Hay otros casos en los que el presidente Martinelli ha sido llamado a juicio y eso también pues sería otro tema que habría que ver en su momento por Exacto. otros casos en los cuales él está llamado a juicio. Exacto, el caso de Brecht. Paco, una pregunta en derecho. Si se declara inconstitucional por el principio de especialidad el juicio de New Business, esa condena se anularía. Bueno, sí, si fuera el caso de que se reconozca el tema de la especialidad, entonces Sí, se sí, anularía. ese es un tema que ya ha sido discutido, ya ha sido planteado. Definitivamente, yo creo que hay recursos en la Corte que tienen que ver sobre eso. Es que hay varios recursos que están en proceso, por eso lo pregunto, porque acaban de admitir no hace mucho un recurso de esta naturaleza. Sí, no, y algunos los van a admitir. Digo, lo que pasa es que la Corte tiene que atender estas cosas y bueno, en algún momento le va a poner fin a esto, pero el tema es que hay recursos que se han presentado, hay llamamientos a juicios nuevos. Entonces, pues, para que una cosa pueda afectar a la otra, tiene que tomarse una decisión que favorezca el reconocimiento de un punto muy sensitivo, que es la regla de la especialidad, que pues ya las mismas leyes panameñas, la Corte ya ha decidido en otros casos, y yo creo que lo que estamos viendo aquí es como una carrera contra el tiempo. Sí, totalmente. La última pregunta, nada más en cuestión de procedimiento. ¿Cuántas escoltas o quiénes acompañan a un asilado político en el vuelo? ¿Cómo se coordina eso? ¿Cuántas personas son si es que hay algún tipo de...? Esas son las decisiones logísticas de seguridad normal. que yo creo que mírate, cuando el presidente vino, creo que venían 6 personas en el avión. Sí. Esto, pero era otra condición. Sí, era otra condición. Era diferente. También si es un vuelo comercial, eso, lo que pasa es que estas cosas de transporte de personas así en esta forma alteran un poco el mismo vuelo comercial. Por eso es que tratan de evitar que no se haga ese transporte en vuelos comerciales. ¿Sino en un vuelo privado? Y no en un vuelo avión privado, sí. ¿De verdad? Y el mismo presidente tiene uno, así que no hay ningún problema. O sea, ¿podrían usar el avión del presidente de la República? Si él lo quiere, por supuesto que sí. El mismo presidente Martinelli tiene su propio avión. Pues. No sabía que era posible usar ese avión para trasladar. Que no hay limitaciones, mira, no hay limitaciones para esto. Bueno, si Paco, Nicaragua aceptaría que él llegue allá y mantenga su avión allá, pues todas estas son las cosas que normalmente no se ven en un tema de asilo, pero este caso, como yo digo, mira, este caso está trayendo situaciones completamente nuevas para el tema del asilo. Y como bien se califica, es un caso atípico. Gracias, Francisco, por estar con nosotros hoy en Contexto, hablando y analizando un poquito los escenarios posibles con respecto al salvoconducto. Gracias. Bueno, encantado y buenas noches. Bye. Buenas noches, gracias. Y gracias también a usted por la atención. Vamos a continuar observando de cerca el desarrollo de estos hechos. Las noticias en contexto con Adela Coriad.